Impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Cabildeo con Amalia Pando. Hoy estamos aquí con Ricardo Calla para hablar de un tema: los 10 mandamientos para salvar el planeta. Esta es una propuesta que la presentó Evo Morales Ayma hace exactamente 10 años, el año 2008, en una reunión del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas. Y después de 10 años tenemos aquí un debate en lucha libre entre Evo del 2008 y Evo del 2018. ¿Qué es lo que ha dicho y qué es lo que ha cumplido? ¿Cómo se están aplicando en Bolivia o no se están aplicando en Bolivia los 10 mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y a la vida? Muy buenas tardes, Ricardo. Buenos días y buenas tardes, Pablo y audiencia. Cuando Pablo me planteó que hablemos sobre los 10 mandamientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida, que fueron mandamientos pronunciados por Evo Morales y además escritos y publicados en folletos, documentos y libros, me pareció un desafío totalmente pertinente. Y claro, cuando me puse a revisar y a releer lo que se había dicho en 2008, no pude sino sobresaltarme y saltar de la silla a leer, para empezar nomás, el primer mandamiento. Acabar con el capitalismo fue el primer mandamiento. Y yo debo confesarles que he visto mucho capitalismo chino, asiático y japonés penetrando en mi país, en el país de ustedes, durante esta última década que nos separa de 2008. Primer mandamiento que creo que ha sido roto por Evo Morales y su gobierno, porque en lugar de acabar con el capitalismo, lo que han hecho es plegarse al capitalismo oriental, llevar adelante un modelo de capitalismo de Estado y avanzar hacia una profundización de las estructuras capitalistas y del poder del capital transnacional en Bolivia. ¿Qué dices, Pablo? Yo creo que lo que ha ocurrido en estos 10 años, lejos de cumplir con este primer mandamiento, que es acabar con el capitalismo, es una suerte de cambio dentro del capitalismo, donde lo que hemos pasado es de un capitalismo neoliberal a un capitalismo con mayor presencia estatal. Pero no por el hecho de que haya mayor presencia estatal deja de ser capitalismo, ni tampoco por el hecho de que haya presencia estatal significa que sectores claves de la economía no están en manos de la burguesía, de sectores privados capitalistas. Y fundamentalmente el barómetro hay que ponerlo en el corazón de todo régimen capitalista para ver si hay un cambio o no. Y este es el sistema financiero. Y el sistema financiero en Bolivia, a lo largo de estos más de 12 años, no ha cambiado. Está bajo control del sector privado, y este sector ha obtenido increíbles ganancias. El propio ministro de Economía, Luis Arce, decía: nunca ha ganado tanto la banca y el sistema financiero como lo ha hecho durante el gobierno de Evo Morales. Entonces, obviamente, lo que tenemos no es un sistema que ha ido, en cierta forma, aunque no cambiando todas las estructuras capitalistas, pero por lo menos limitando el peso de estos sectores económicos, sino lo que hemos tenido más bien es que este sector, el sector financiero y de la banca, se ha ido potenciando. Y
como veremos, otros sectores se han ido potenciando y ahora se van a potenciar mucho más, que es fundamentalmente la agroindustria. Mira, yo creo que lo que estás diciendo es ya de tal nivel de consenso entre investigadores, académicos y analistas, que el corolario de todo esto que se está planteando solamente puede ser el siguiente. El gobierno del MAS es un gobierno de nueva derecha. Es un gobierno de una nueva derecha, ¿no?, que en el transcurso de los 12 años de su gobierno ha ido desde un primer tibio intento de llevar adelante algunas transformaciones en el sistema económico del país, pasado a ser absorbido por el sistema económico establecido durante 35 años en el país, con fuerte presencia de transnacionales, y el gobierno ha terminado siendo absorbido, subsumido, articulado y coordinado con una dinámica de presencia del capital que tienes, para empezar, ¿no?, incólume el gran capital minero, San Cristóbal, la empresa Sumitomo. Por otra parte, tienes la serie de emprendimientos del capital chino. Han habido algunas inversiones orientadas a crear empresas estatales dentro de un esquema, sin embargo, de capitalismo de Estado. Son empresas que están buscando llevar adelante la producción de algunos bienes y, sin embargo, dentro de márgenes básicamente de cálculo de costo y ganancia empresarial. Por otra parte, estás dentro de una economía en donde la fuerza de el tráfico de la cocaína, el mercado libre para la coca, etcétera, nos muestra articulándose además con fuertes sectores de informalización comercial, ¿no? Y cuando tú pones acento, y creo que es correcto hacerlo, en el sistema financiero y en el sistema bancario, estamos efectivamente dentro de una economía con servicios financieros y bancarios que están manejando el conjunto ya de la economía, de modo que frente a la permanente arenga con la que Evo Morales habla de la oposición como una oposición de neoliberales, ¿no?, y una oposición de derechas, ¿no?, se está encubriendo con esa arenga, ¿no?, una realidad específica. La nueva derecha es el MAS. El MAS se ha convertido en una nueva derecha fuertemente articulada al capital transnacional, absorbida por este, y además en un proceso de liquidación de la soberanía económica de Bolivia. Estamos frente a un gobierno de nueva derecha. Estamos frente a un gobierno que no ha acabado el capitalismo, pero que tiene sus mandamientos. Y entonces esos mandamientos, y es muy, muy llamativo irlos revisando uno por uno, ¿no? Cuando uno lee lo que dice estos 10 mandamientos, uno se sobresalta por la inconducta de un gobierno regido por un discurso, pero orientado por otro tipo de accionar. ¿Qué dices, Pablo? Bueno, yo creo que los conceptos de derecha e izquierda, para mí un poco en este nuevo contexto de crisis planetaria que estamos viviendo, creo que hay que redefinirlos. Para mí, yo hablaría más de opciones que están por la vida y opciones que en el fondo lo que están favoreciendo es la destrucción de la vida. Voy a uno de los mandamientos que está en el texto que propuso hace 10 años Evo Morales, y que es el tema del etanol, de los biocombustibles, de los agrocombustibles. Ustedes saben que se acaba de aprobar una ley, la ley del etanol, pero paradójicamente esta ley del etanol ha sido aprobada por unanimidad en diputados y en senadores. Es decir, todos los parlamentarios del MAS y todos los parlamentarios de
la oposición, sea Unidad Democrática, etcétera, han aprobado esta ley en las dos cámaras. Ahora, es una ley que está en qué lógica. Si nosotros tomamos en cuenta los mandamientos de Evo Morales nos decía en el 2008 que los llamados biocombustibles no son una solución al problema del cambio climático y más bien podrían agravarlo. Un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación de esa época, y lo cita, dice que la disponibilidad de alimentos puede verse amenazada por la producción de biocombustibles en el mundo en el momento en el que la tierra, el agua y otros recursos ya no se destinan a la producción de alimentos. Es más, continúa y muy duramente, cita al New York Times de ese entonces y dice, este periódico dice que el mundo desarrollado está provocando efectos negativos a la crisis económica, comillas, al respaldar la producción de biocombustibles. Y cita un informe de un científico premio Nobel de Química, Paul Crutzen, en el que este dice que la aplicación de fertilizantes en los campos destinados a biocombustibles genera grandes cantidades de óxido nitroso, uno de los gases causantes del llamado efecto invernadero. Y es más, Evo Morales en su discurso, que lo pronuncia, tiene unas frases muy interesantes de crítica a los biocombustibles, diciendo la tierra no debe ser usada para las chatarras. Y define como chatarras a los automóviles, a los transportes. Y está alertando, hace 10 años atrás, que el ingreso de los biocombustibles va a tener un serio impacto sobre el agua. Para producir 1 litro de etanol, necesitamos, hay quienes dicen 1.700 litros por litro de etanol. 1.700 litros de agua por litro de etanol. En algunos lugares puede ser más, de 2.000, en otros puede ser un poco menos. Pero aparte del gran consumo de agua, está el problema de el uso de agroquímicos, de insecticidas, de venenos que se utilizan para producir más. Con el argumento de que como esta caña de azúcar, este sorgo o este maíz no va a ser para consumo humano, pues no importa cargarle de la cantidad de venenos agroquímicos que existan, pues van a ir a alimentar automóviles que no se mueren por tomar veneno. Pero el problema es que ese veneno penetra la tierra y penetra el agua. Y esto ha sido profundamente advertido. No, bien. Y lo tenemos los organismos genéticamente modificados. Como otra vez el razonamiento es, esto no va a ir a alimentar a seres humanos, pues ampliemos la frontera de organismos genéticamente modificados, porque lo importante es producir más y más para producir más bioetanol, más biodiesel. Entonces, a mí lo que me preocupa es que Evo Morales en el 2008 advierte y duramente en su discurso este tema, pero hoy día él lo promueve conjuntamente con toda la oposición como un gran logro el que por unanimidad se haya aprobado en el Congreso el bioetanol. ¿Qué dices tú de este tema? Mira, estamos viviendo una época, un periodo en la humanidad, ¿no? Sumamente peligroso. Creo que las grandes mayorías de las poblaciones de nuestros países en Sudamérica, ¿no? Pero esto puede decirse de los 5 continentes, no están totalmente conscientes de la gravedad de lo que significa el cambio climático, el calentamiento global para la pervivencia de la vida humana tal cual la conocemos en los siguientes años.
todos debiéramos saber ya, pero no lo sabemos suficientemente bien, que el calentamiento global va a producir unos estreses ambientales, unas tensiones y unas presiones sobre la calidad de vida sumamente graves. Sabemos que el calentamiento global implica derretimiento de glaciares. Y eso implica que se va a ir derritiendo, por ejemplo, parte de los hielos de los dos polos, de el polo norte y el polo sur. Esto amenaza, ¿no?, con subida de niveles de agua y posibles inundaciones en grandes ciudades. Nueva York, Ámsterdam, las ciudades costeras pueden terminar en gravísimas crisis por la subida de la altura del mar. Pero para la gente seguramente eso les resulta muy lejano, para la gente de Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y creo que es imprescindible que empecemos a hablar de lo que podría estar implicando el cambio climático para Bolivia. Y ni siquiera para Bolivia. ¿Qué tal si hablamos del cambio climático para La Paz y el Alto? El altiplano norte, donde estamos ubicados, La Paz y el Alto es el altiplano norte, parte del altiplano norte. El altiplano norte es considerado como un altiplano semihúmedo. Hay lluviecita que nos cae desde diciembre, enero, febrero, marzo, ¿verdad? Vienen las lluvias. El altiplano central es más seco. Ya el calentamiento global ha producido una tragedia a nivel mundial aquí en Bolivia. Ha desaparecido el lago Popó. Una tragedia ecológica mayor tiene que ver con los cambios climáticos de la época. El altiplano central ya está mostrando cómo el estrés, la tensión, la gravedad del calentamiento global tiene efectos. El altiplano sur lo sabemos como un altiplano semiárido, con poquísima lluvia, ¿verdad? Y entonces son 200 milímetros anuales de lluvia en el altiplano sur, un altiplano semiárido. ¿Qué es lo que los especialistas anuncian para el altiplano norte? ¿Qué es lo que los especialistas anuncian para esta ciudad? Para La Paz, por favor. Para el Alto, por favor. Para Copacabana, para todas estas ciudades de nuestro altiplano. Para Laja, para Pacajes. Anuncian básicamente que si el calentamiento global sigue su curso, y está siguiendo su curso, el calentamiento global sigue mostrando que puede darse de tal modo que las temperaturas podrían fácilmente aumentar en unos 4 grados centígrados a lo largo de este siglo. ¿Qué es lo que dicen los especialistas? Que el calentamiento global podría empezar a convertir el altiplano norte semihúmedo en un altiplano semiárido a partir de 2030. No estamos hablando del calentamiento global de las calendas griegas. No estamos hablando del calentamiento global y efectos para el siglo XXIV. Estamos hablando de 2030, 2040, 2050. Si no se para esos efectos, el calentamiento global podría transformar al altiplano norte donde ustedes viven, señoras, señores, niñas, niños, jovencitas, jovencitos de La Paz. El altiplano norte podría ser un altiplano semiárido, es decir, con poquísima agua, con estrés hídrico. El lago Titicaca puede entrar a secarse en ritmos quizá vertiginosos. La situación es grave. Y siendo grave la situación, Bolivia tendría que contribuir un poco a que el calentamiento global no se produzca. Y por lo tanto, no debiéramos producir el dióxido de carbono que producimos, ni el metano que producimos. Pero ahora además
todos debiéramos saber que el calentamiento global se debe a gases efecto invernadero. 1, dióxido de carbono, quema de combustibles fósiles en nuestros autos, en el parque automotor, en los miles de minibuses, camiones, etc. Metano, que se produce en la gran ganadería de las regiones amazónicas avasalladas por los grandes ganaderos. Y el metano y el dióxido de carbono, grave problema. Pero ¿qué sucede? Que ahora Evo Morales ha dado luz verde para la producción de etanol. Y etanol va a producir, lo dicen permanentemente todos los científicos que han estudiado el tema, va a producir óxido nitroso, que es otro de los gases con efecto invernadero. Metano, dióxido de carbono, óxido nitroso, ¿no?, producen efecto invernadero, es decir, son gases que llevan al calentamiento global. Pero ¿qué clase de defensor de la madre tierra es el gobierno de Evo Morales? ¿Cómo es posible que acaban de aprobar esta ley que permite la producción masiva de etanol y los partidos de oposición secundan esa postura? ¿Cómo es posible, ¿no?, que la confluencia y la colusión de intereses haya llevado a semejante trágica aprobación de esa ley del etanol? Los ambientalistas, los defensores de la naturaleza, tenemos que reclamar todo esto. Pablo, esto es inadmisible. Pero ¿por qué se da la coalición? Y más, no es que secundan. Desde mi opinión, los más beneficiados por la ley del etanol son los agroindustriales que están detrás de la mayoría de los partidos de oposición en el Parlamento. Entonces, no es que apoyan una ley del gobierno, están festejando la aprobación de una ley que siempre quisieron. Porque, ¿cuál es el beneficio para los grandes ingenios azucareros que están en manos de este sector privado? Que van a tener un precio fijo al cual el Estado les compraría este alcohol, que lo van a mezclar con gasolina, y esto se va a empezar a vender a partir de mediados del próximo mes en, creo que 40 o 70 gasolineras del país. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un sector muy poderoso de esa burguesía agroindustrial que no ha desaparecido y que ahora va a recibir un premio. ¿Y por qué va a recibir un premio? Porque hay elecciones. Porque hay que ganarse desde la perspectiva del gobierno a esta agroindustria para la campaña electoral del próximo año. Entonces, la ley es su regalo. Y ellos se van a beneficiar. ¿Y el Estado en qué se va a beneficiar? El gobierno del MAS con un apoyo, quién sabe, para su reelección. Porque yo creo que lo que va a ocurrir en Santa Cruz es lo contrario de lo que ocurría en nuestras épocas. En nuestras épocas se decía, reciba con la derecha y vote con la izquierda, ¿no? Cuando habían las campañas electorales, y me acuerdo venía el UCS y repartía un montón de cosas. Entonces, reciba con la derecha, vote con la izquierda. Ahora, lo que estamos viendo es, reciba con la izquierda y vote por la derecha. Pero este impacto, que vamos a verlo, en términos del Estado, según lo que dice el propio gobierno, significa un ahorro este año en el subsidio de $20 millones. Y probablemente el próximo año en el subsidio de hidrocarburos llegue a representar unos $50 millones. Ahora, eso es beneficioso para el Estado de Bolivia, nos dice el gobierno, nos dicen los empresarios agroindustriales. Pero, ¿qué cantidad de hectáreas de bosques se van a deforestar? ¿Cuántas decenas de miles y cientos de miles de hectáreas se van a deforestar para plantar caña de azúcar? ¿Y cuántos miles de litros de agua
se van a dañar consumir. para ¿Y cuánto cocinar eso. cuesta destruir estos decenas o cientos de miles de hectáreas? Solamente en un cálculo donde uno toma en cuenta el valor del plantín, ¿no? Del pequeño arbolito que uno pone en una hectárea, tiene que poner 1000 plantines. Cada plantín $1, una hectárea $1000. Para reforestar solo de plantines una hectárea de bosque que ha sido reforestada se necesitan $1000. Para reforestar 100.000 hectáreas o 200.000 hectáreas, que es lo que se deforesta actualmente, se necesitan $200 millones. Sin tomar en cuenta la biodiversidad, los animales, la otra vegetación que se pierde, en fin, el agua, el impacto, en fin. O sea, el negocio es totalmente absurdo. Porque para ahorrar $20 millones en subsidio este año, se va a fomentar una deforestación que puede ocasionar, si solamente tocamos el valor de los plantines, $100 millones. Entonces, es un pésimo negocio. Claro, el costo económico. El costo económico no da. Y aparte del cambio climático, que tienes toda la razón, está el impacto. ¿Cuál va a ser el impacto sobre la seguridad alimentaria? Porque ¿qué va a empezar a ocurrir? Un agroindustrial, cuando los precios de los alimentos estén por debajo de lo que él va a recibir por plantar caña de azúcar, va a preferir plantar caña de azúcar. Y esto va a incidir en los precios de los alimentos, que van a empezar a subir. El propio Evo Morales, hace 10 años, decía que alimentar de gasolina, de etanol a los autos, es quitarles alimento a los seres humanos. Y precisamente en esa lógica vamos. O sea, no es solo el impacto global, mundial, es un impacto concreto en nuestra realidad en términos de precios de alimentos, en términos de acceso al agua, en términos de deforestación y en términos de acaparamiento de tierras. Porque estas políticas van a favorecer la concentración de tierras. Eso ya lo estamos viendo. Pero ahí, además, claro, estamos frente, ¿no?, a un indicio añadido de la ineficaz, ineficiente y mediocre gestión que el gobierno del MAS ha hecho en torno al tema de las fuentes de energía, para empezar, y en torno al tema más específico de la exploración y explotación de los hidrocarburos. De hecho, yo creo que una de las razones complementarias a esta entrega coludida de beneficios para la agroindustria por parte del MAS a partir de la ley del etanol, a través de la ley del etanol, además del hecho de que se está buscando granjear el gobierno un cierto apoyo político con esta entrega del bosque en manos del apetito agroindustrial. Por otra parte, el gobierno, ¿no?, en lugar de resolver los temas de la matriz energética de Bolivia, cambiando esa matriz y optando por otras fuentes de energía que sean más adecuadas para el medio ambiente, ¿no?, el gobierno del MAS opta por el camino ambientalmente más depredador. De hecho, en lugar de avanzar hacia esos 10 mandamientos que se dieron en 2008, el gobierno del MAS muestra tal voluntad de avanzar en la línea equivocada que en lugar de haber abierto, en términos generales, soluciones para la ausencia de gasolinas en Bolivia, ha abierto la puerta del etanol, en lugar de avanzarse hacia fuentes de energía solar o de vientos, como todos sabemos, como ya es de parte de un sentido común masivo, inclusive en Bolivia. De hecho, efectivamente, el gobierno gasta muchísima plata subvencionando pues las gasolinas, los diéseles, para que funcione el parque automotor. Pero el gobierno, en lugar de enfrentar ese problema desde una perspectiva
ambientalmente adecuada, ha pasado a empeorar las cosas como tú lo estás describiendo. ¿Qué veo hacer al gobierno del MAS? Veo al gobierno del MAS coludido también con los intereses de los grandes gremios de camioneros. Veo al gobierno del MAS coludido con, ¿no?, la necesidad de trabajo de los millones de minibuseros. Nuestro parque automotor es un parque de locura, ¿verdad? Son miles de camiones y miles de minibuses quemando enormes cantidades de gasolina, y de diésel, y metiendo mucho dióxido de carbono a la atmósfera. Y el gobierno del MAS, en lugar de detenerse a mirar lo que pasa con el transporte, opta, como no ha podido encontrar gasolinas ni diésel, como su exploración es tan mediocre, no la ha realizado en realidad, opta por la línea del etanol. Oigan, pero la cuestión es optar por nuevos sistemas de transporte en Bolivia. Lo que Bolivia necesita es ir sustituyendo el transporte automotor, que es básicamente el gran negocio de las compañías de camiones del Japón, de las compañías de camiones de Alemania, de las compañías de camiones chinos, de esos intereses de las grandes fábricas de camioneros han penetrado tan profundamente el corazón del MAS que este es un gobierno de las transnacionales de fabricación de camiones de alto rodaje. Para esas fábricas transnacionales trabaja el MAS sin piedad alguna. Quiere reventar el Tipnis con esa carretera para abrirle además mercado a las grandes compañías del Japón y de la China de camiones. Es decir, estamos frente a una visión tan aberrante de la solución del sistema y la necesidad de integración de infraestructuras para el transporte por parte del MAS, que tenemos a este gobierno abandonando absolutamente toda contemplación, toda bondad con relación al medio ambiente, y en lugar de ir creando condiciones, por ejemplo, para vincular nuestras regiones a través de trenes eléctricos, a través de sistemas de transporte movido por energía solar, en lugar de entrar dentro de la inventiva imprescindible que tenemos que tener para sobrevivir frente al calentamiento global, el MAS persiste en que seamos per cápita uno de los países más polucionadores en términos de emisión de gases invernadero. Oigan, no puede ser que el gobierno de Evo Morales se haya convertido en el gobierno de un nuevo René Barrientos Ortuño. Porque René Barrientos Ortuño, acuérdate, Pablo, decide por tratos con los camioneros liquidar la construcción del ferrocarril de La Paz, Yungas y la Amazonía. Ya estaban tendidas las ferrovías, llegaban hasta Unduabi. Barrientos entra en 1964-65 al gobierno y decide levantar esas ferrovías. ¿Por qué? Porque están entregando nuestro país a los apetitos de los vendedores de camiones. Este es otro de los pecados del MAS frente a sus supuestos mandamientos. Yo creo que la realidad es un poco incluso más grave de la que la pintas. ¿Por qué? Y a mí me ha llamado, me mueve profundamente el hecho de que no veo una preocupación en la población por la aprobación de esta ley del etanol. Yo quisiera saber qué dice la futura oposición, la futura alternativa al MAS.
Porque si fuera de que tenemos al MAS con este proyecto que tú lo denominas a favor de los camioneros, a favor del etanol, de la deforestación, y al frente tenemos una oposición que está planteando no al etanol, no a la deforestación, pero lo que vemos en este tema es que oposición y oficialismo comparten un programa y un accionar. Sería muy importante escuchar, por ejemplo, ¿qué dice Carlos Mesa? Que no tiene parlamentarios en el actual Congreso. ¿Está a favor de esta ley? ¿Qué dice Revilla del Solvó? A quien le expreso mi total solidaridad por el hecho de que no le van a permitir, o esperemos que no siga así, pero que hasta el momento parecería que no le van a permitir participar en las próximas elecciones, aunque tenga discrepancias con todas las posiciones que puedan tener o no. Creo que aquí en una contienda electoral todos tienen el derecho a participar. Pero volviendo a nuestro tema, ¿qué dice sobre este tema? ¿Qué dice Félix Pazzi? Es decir, yo creo que el desafío que tenemos aquí es de un 21F pasar a un 21F de la madre tierra. Porque el 21F tiene un elemento muy importante, que es marcar el elemento democrático, de respeto al Estado de Derecho, con el que coincido totalmente. Pero no es suficiente, porque el respeto al Estado de Derecho, si no está acompañado de una política que plantee un cambio radical en esta situación que tú mismo describes, lo que significa confrontar a estos sectores agroempresariales que están dispuestos a destruir el bosque con tal de llenarse los bolsillos de dólares. Entonces, aunque mejoremos en términos de ejercicio democrático, en términos de destrucción de nuestro planeta y de nuestra madre tierra y de nuestros bosques en Bolivia, podemos estar en una situación peor. Y como tú lo indicas, el tiempo se va acabando. En estos 10 mandamientos, Evo Morales decía hace 10 años atrás, ya se ha perdido más de 1/3 del poncho blanco de los nevados en los Andes. Probablemente hoy día, en muchos casos, hasta hemos superado el 50%. Y esto se va a agravar más. Y nosotros estamos, en vez de agarrando el toro por las astas, ¿no? Que es este problema, estamos en una lucha muy importante, pero para recién encarar el problema fundamental, que es qué clase de país queremos construir. Y yo creo que en ese sentido, digo, sí, necesitamos un nuevo referéndum, pero un referéndum que esta vez ponga en el centro ya no solo el tema democrático, sino el tema de qué hacemos con nuestro territorio, nuestra naturaleza, con la madre tierra, cómo nosotros realmente cambiamos este modelo. Exactamente, totalmente de acuerdo, Pablo. Mira, yo creo que el desafío principal del año 2018 y del año 2019 es juntar la demanda por la democracia y el Estado de Derecho del 21 de febrero con la defensa de la naturaleza y del medio ambiente. En lo concreto, hay que juntar la agenda de defensa del medio ambiente de la marcha del TIPNIS, de defensa del TIPNIS, con la agenda de las concentraciones del 21 de febrero. La marcha del TIPNIS debe orientar las concentraciones, marchas y movilizaciones del 21 de febrero. Si no logramos que esos dos grandes hitos de la historia moderna de Bolivia, la gente masivamente movilizada en las calles, en la defensa del TIPNIS, con esa marcha extraordinaria que fue la 8ª marcha, si no logramos juntar aquello con las masivas movilizaciones de la calle en defensa de la democracia y el Estado de Derecho, ¿no?
vamos a seguir siendo solo el país que hace política, pero que no piense estructuralmente en cómo sobrevivir. Hay que reiterarlo, hay que decirlo, hay que remarcarlo. Corremos, bajo el cambio climático actual, corremos el riesgo de que el altiplano norte se vuelva un altiplano semiárido como el de los Lípez, con carencias tremendas de agua, con lago Titicaca empequeñecido. Pero si hemos vivido ya una crisis del agua hace un par de años aquí, y la gente no puede dejar de pensar que eso puede volver a suceder con estas peligrosas aventuras que son las aventuras de la ley del etanol, por ejemplo, que acaba de ser promulgada por el Parlamento, que acaba de ser aprobada por el Parlamento. Y entonces es fundamental decirlo abierta y claramente y con la mayor fuerza posible. En este momento, en esta época, dos ejes hacen a la agenda alternativa política y económica para la política económica de Bolivia. La agenda de la democracia y el Estado de Derecho y la agenda de defensa de la naturaleza y el medio ambiente. No se puede seguir disociando estas dos cosas. Son los dos ejes, la defensa del medio ambiente y el trabajo por la democracia, las que deben encaminar los destinos de nuestro país. Porque la defensa del medio ambiente está tocando además el plano más fundamental de las perspectivas de este país en todos sus órdenes. ¿Cómo vas a hablar de justicia económica y social si la gente corre el riesgo de morir de sed o de migrar de los altiplanos a váyase a saber dónde? ¿Cómo hablar de justicia económica y social para el campesinado de los altiplanos si es gente que va a tener que irse de los altiplanos? ¿Cómo pensar la agenda de la justicia económica si no tomas en cuenta los gravísimos riesgos ambientales que tenemos? Entonces, mira, nos lo hemos dicho ya, este jueves es para reforzar y hablar sobre estos temas, Pablo. Es demasiado serio lo que estamos viviendo y es demasiada inconducta la de este gobierno. Y es inconducta a favor de una agroindustria que por supuesto va a seguir penetrando no solamente el gobierno del MAS, sino va a seguir intentando penetrar el pensamiento de los otros partidos y del resto de la clase política. Y lo que tú has preguntado es fundamental. Muy bien. ¿Qué dice Luis Revilla sobre estos temas? ¿Qué dice Carlos Mesa sobre estos temas? ¿Qué decimos nosotros sobre estos temas? Y yo lo digo clara, abierta y francamente. Voy a pedirle a Carlos Mesa, voy a pedirle a Luis Revilla que deben tomar en cuenta esta problemática como la problemática principal de su programa alternativo de gobierno. Porque está muy claro que ellos no pueden simplemente avanzar hacia la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, sino que tienen que avanzar en el diseño y el desarrollo de una agenda de muy claro posicionamiento con respecto del cambio climático, de la gravedad de los problemas ambientales que estamos enfrentando como país y que tiene que dibujarse una propuesta hacia una economía limpia, hacia una economía regeneradora, y esto es responsabilidad del conjunto de la oposición que quiere alguna diferenciación con este régimen que tanta inconducta muestra. Yo coincido contigo, ¿no? Y coincido con tu enfoque de decir dos ejes, la madre tierra y el Estado de Derecho. Muchos dirán y nos criticarán, pero ¿y dónde estamos nosotros los seres humanos? ¿Es que acaso los seres humanos no contamos y cuentan más los árboles, los pájaros, los nevados?
¿Por qué en la agenda hay 2 pilares y no hay 3? No está el ser humano. Y yo opino y pienso, y como se lo decía hace 10 años atrás en estos 10 mandamientos, nosotros los seres humanos somos parte de la naturaleza. Entonces, cuando estamos hablando de la madre tierra, no estamos hablando de algo ajeno a nosotros. Nosotros somos naturaleza. No podemos existir por fuera de la naturaleza. Y cuando uno habla de la madre tierra, está hablando de uno de sus componentes, que somos nosotros. Evidentemente, en esta visión, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso? ¿No? En estos 10 mandamientos yo encontré una frase que a mí me gusta mucho, porque fue hace 10 años. Vivir bien, dice Evo Morales, es pensar no solo en términos de ingreso per cápita, o sea, no solo en términos de Producto Interno Bruto, sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra. Hoy día lo que tenemos es exactamente lo opuesto. El centro es, vamos a crecer el 4.5%, vamos a llegar al 4.8%, va a haber doble aguinaldo. No es, ojo, tenemos que salir de estos indicadores en los cuales se puede dar un crecimiento económico, pero a costa de nuestro hogar, a costa de la naturaleza. Y esta lógica es dominante. Ahora, ¿cómo logramos esta convergencia, esta construcción entre estos 2 pilares? Yo creo que hay que llevar el diálogo y el debate en los 2 campos. Es decir, no solo en el campo del 21F, que considero muy importante, sino dentro del MAS. Porque yo considero que en el MAS hay un 30% de la población de Bolivia que cree y va a votar. Y no creo que ese 30% sean simplemente levantamanos. Son personas, son hermanos, a los que tenemos que llegar con argumentos, con discusión. Totalmente de acuerdo. Yo a veces pienso que la polarización política que se da más oposición evita la discusión sobre cuáles fueron las raíces dentro de este proceso que lo llevó al MAS al gobierno. Sus raíces están en estos 10 mandamientos, donde Evo Morales decía que las mega hidroeléctricas, no utilizaba el término mega hidroeléctricas, pero decía, yo sé que la hidroeléctrica macro afectará a nuestros pueblos. O sea, era crítico, total, contrario a las mega hidroeléctricas. En su discurso decía una cosa impresionante. Es increíble saber que hoy mismo existe 3 veces más agua dulce en las represas que en los ríos del planeta. Pero claro. O sea, Evo Morales nos está diciendo hace 10 años atrás cuán malas son las hidroeléctricas que generan estos grandes embalses, porque esa agua deja de fluir y es terrible que nosotros la estemos concentrando para aumentar sus niveles de contaminación y generación de gases de efecto invernadero, en fin. Pero, ¿cómo hacemos este diálogo? Yo creo que tenemos que lograr un diálogo con esos activistas que se movilizan en el marco del 21F y también con esos activistas, personas, votantes que van a votar por el MAS. Porque aquí el desastre que se viene en el país no va a tener color político, nos va a afectar a todos. Yo creo en el ser humano, o sea, yo creo que las personas, más allá de su color político, tienen una capacidad de razonar y darse cuenta frente a una realidad. Y creo que ese tiene que ser nuestro objetivo, porque si no, veo que vamos en una situación donde la polarización nos lleva a los clichés.
Y ya no creo más en los clichés. Correcto. Izquierda, derecha, blanco, negro. No existe eso en la realidad. Correcto. Aparte que izquierda y derecha, bueno, hacen parte de un lenguaje topológico de lugares, ¿verdad? Claro. Bueno, Tú estás a mi derecha. claro, claro. O sea, Exactamente. pero exactamente. si me siento a aquel lado, Claro. tú estarás a mi izquierda. Exactamente. En todo caso, ¿no? Lo que acaba de ocurrir es tan grave, la aprobación de la ley del etanol es tan grave que directamente, ¿no?, es la confesión de parte por parte del gobierno del MAS, es la confesión de parte de Evo Morales de que esos 10 mandamientos han sido botados al trasto de una basura inservible. El gobierno del MAS nos acaba de decir al aprobar la ley de etanol que no le importa el medio ambiente, no le importa el calentamiento global, no le importa el derecho de la gente al agua y el derecho del agua a ser cuidada, no le importa al gobierno del MAS el bosque, no le importa al gobierno del MAS la expansión tremenda de la desforestación que ha ocurrido durante estos años justamente de su gobierno. El MAS con esta ley del etanol ha llevado adelante una decisión tan artera que yo tengo la sospecha de que en parte ha sido para encubrir a esta ley que han hecho el adelanto de las primarias. Han modificado la ley de organizaciones políticas para que estemos pensando en la ley de organizaciones políticas, las primarias y los candidatos, y no tengamos toda la vista puesta en esta peligrosísima apuesta, que es la de producir etanol para supuestamente beneficio económico de este país. Yo creo que tú tienes razón en tu primerísimo argumento. El costo de producir, el costo económico de producir etanol, ¿no?, no se va a comparar ni remotamente con el enorme costo económico que va a significar la destrucción masiva del bosque y el daño al agua que la producción de etanol va a producir. Esto es tan serio que, por supuesto, debe ser parte del debate. La oposición, cualquier coalición opositora, debe comprometerse a abrogar esa ley inmediatamente que el 2019 saquemos a Evo Morales del gobierno. Esa ley debe ser abrogada. Esa ley debe ser liquidada. No puede ser que esto termine configurándose como parte de la estructura económica de Bolivia. Bolivia no puede darse el lujo de ser productora de etanol. No puede ser tan irresponsable como para producir etanol. Y esto, Pablo, es algo que debe comprometernos a ti, a mí y a otros también. No vamos a dejar de reclamar sobre esto. Estamos en este programa, en esta lucha libre, justamente para reclamar atención sobre temas que la electoralización de la coyuntura no debe tapar. Estos temas deben estar puestos en el tapete de la mayor discusión. Efectivamente, lamentablemente llegamos al final de nuestro tiempo. Comparto totalmente tus apreciaciones. Solo quiero decir que el gobierno puede echar al trasto de la basura los 10 mandamientos para salvar el planeta. Pero está en nosotros recuperar la esencia de esos 10 mandamientos para hacerlos realidad. Porque que el gobierno los eche no quiere decir que nosotros como sociedad hayamos perdido la esperanza en una diferente relación con la naturaleza. Bueno, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad en Lucha Libre. Un abrazo para todos y para ti. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.